quieras soñar, ve a donde quieras ir, sé lo que quieras ser, porque solo tienes una vida y una oportunidad para hacer todo lo que quieras hacer. Así empezamos esta sección de El Baúl de los Libros, dedicada especialmente a esta frase a nuestro compañero Karim y a todo el mundo. Sueñen, sean lo que quieren ser, tenemos solo una vida, entonces hay que aprovecharla al máximo. No regrets, just love. Hay que vivirlo intensamente, entonces sean felices y comenzamos así esta sección. Soy Gaby Reyes y quería platicarles que he estado con esta aplicación que nos enseñó Shay hace varios meses atrás, que se llama Goodreads, que he estado muy padre porque ahí voy poniendo los libros que voy leyendo, vas poniendo el avance que vas teniendo en estos libros. Entonces empecé a hacer mis cuentas más o menos, porque hay un reto en esta página que es ¿cuántos libros piensas leer en este año? ¿Cuál es tu reto? Entonces yo puse como reto 50 libros en este año, porque dije, bueno, creo que llevo poquitos libros. Entonces empecé a hacer mi cuenta de cuántos libros llevo hasta este momento y que me encuentro con la grandiosa cantidad de 35 libros. Claro que he releído varios, entre ellos Harry Potter, voy a la mitad otra vez, pero aquí lo que importa es cuántos libros hemos leído en esta sección del baúl de los libros. Hemos leído 17 libros, chicos, 17, llevamos una buena racha de libros, estamos leyendo buenos libros, estamos leyendo clásicos, estamos leyendo infantiles, estamos leyendo policíacos, de terror, cosas que yo nunca había leído. Entonces les doy las gracias por darme la oportunidad de reseñarles estos libros que han sido toda una novedad para mí. Entonces, también ya saben, si cuentan con libros que les gusta, que quieran decirnos, que nos quieran aportar con sus lecturas, ya saben cuántos libros han llevado en lo que va del año, déjenos su mensaje a través del Facebook, que es Interespacio Watt, y también aquí Tring, y también nos pueden dejar sus mensajes de qué libros no quieren recomendar, cuáles totalmente ni siquiera lo terminaron. Tenemos el Twitter @interwatt. Entonces ya saben, esperamos sus mensajes y comenzamos con la reseña de esta semana, que es el libro de Eragon del autor Christopher Paolini. La sinopsis dice más o menos así: un joven, un dragón, un mundo de aventuras. En el reino legendario de la geisha, la guerra se está gestando. Los jinetes protectores de la paz del imperio y los únicos capaces de controlar a los inteligentes dragones se han extinguido, o han pasado a formar parte de las tropas del malvado rey Galbatorix. Los elfos hace tiempo que se han exiliado a un lugar oculto, y los bardenos, un grupo disidente, se ocultan en ciudades protegidas. Cuando Eragon, un joven de 15 años que vive en una pequeña aldea, se encuentra con una piedra preciosa en medio del bosque a donde ha ido a cazar, poco se espera que ese suceso vaya a cambiar su vida y el destino de la geisha. Lo único que desea es venderla para así asegurar la subsistencia de su familia durante el duro invierno. Sin embargo, una noche la gema se rompe y lo que sale de ella lo llevará a un viaje que lo convertirá en héroe. ¿Podrá Eragon tomar la responsabilidad de los legendarios jinetes de dragones? La esperanza del imperio descansa en sus manos. Entonces comenzamos con esta increíble sinopsis del libro que nos promete una historia llena de aventuras y de fantasía, y que al menos por mi parte sí la cumplió. Pero entonces, antes de hablar del libro, hablemos del autor, Christopher Paolini, que cuenta con la edad de 29 años en este momento. Pero lo padre de esta historia es que él empezó a escribir este libro cuando tenía solo 15 años. O sea, se dan cuenta, a los 15 años, él dijo, tengo ganas de escribir, agarró su cuadernito y empezó a escribir. Cuando vio que ya tenía 60 páginas, dijo, ok, esto va en grande, déjame voy a la computadora. Claro que él dice que sí le ha gustado siempre tener su cuaderno por un lado, que es donde le nace la creatividad, y yo estoy totalmente de acuerdo. Siempre hay que tener un cuadernito y un lápiz en nuestro buró de noche, porque no sabemos cuándo vaya a surgir la creatividad. Entonces, cuando termina de escribir Eragon, ve que es un libro que tal vez va a dejar, es importante, y se lo enseña a sus papás. Tardó un año en escribirlo, se lo enseña a los papás, y los papás tienen una imprenta. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que deciden ayudar a su hijo, toman otro año en correcciones, y el año que sigue es cuando lanzan este libro a través de su imprenta. Entonces, la historia detrás del libro es lo padre de la familia, de que apoyó a su hijo en esta aventura, en este sueño, como bien lo decía la frase de al principio.
apoyó este sueño y acompañaron la mamá al hijo a las diversas firmas de libros que se fueron presentando en todo el país. Entonces hubo un momento en que él decía que estuvo viviendo en carretera, pero lo padre fue que en una de esas presentaciones conoció una editorial que dijo, ok, me encanta tu historia, voy a imprimir tu libro. Entonces este hecho es lo que a mí me gusta, porque no es, ok, tengo éxito con el primer libro, vamos a alargar todo lo que se pueda y hacer 10 libros sobre esta historia. No, él desde el principio tenía su esquema, eran 4 libros, el cual es Eragon, Eldest, Brisingr y El Legado. Entonces algo padre porque, o sea, ella tenía su esquema, o sea, no fue de que mi primer libro tuvo éxito, entonces quiero seguir teniendo éxito. No, o sea, su historia ya estaba planificada. ¿Por qué digo esto? Porque se hizo la película de Eragon para el año del 2006, la cual yo creo que muchos de ustedes han de estar informados o yo creo que ya la vieron. Yo no, lo lamento, pero soy más de las que quieren leer el libro antes de la película. Pero entonces surge esta historia de que yo la quería ver, pero se iba haciendo para atrás y para atrás, mi lista de libros iba creciendo y el libro lo iba dejando al fondo. Entonces este fue un pequeño capricho, el meterlo al baúl de los libros para darme la oportunidad de leer esta historia. Entonces tenemos este libro que a mí me dejó un muy buen sabor de boca, a pesar de diferentes reseñas que leí en esta misma aplicación de Goodreads, que decían que el escritor se quería parecer a Tolkien, al Señor de los Anillos, y a la película Star Wars. Me dio mucha risa leer las reseñas porque me quedaba, ¿por qué? ¿Acaso habrá naves espaciales ahí? Pero al momento de seguir leyendo la historia, creo que fui spoileada con varios comentarios y ya sé más o menos de qué va a ir la siguiente historia. Pero entonces yo no les voy a hacer eso, solamente les digo que hicieron esas comparaciones. A mí no me pareció tanto, tal vez se les figuró la historia al Señor de los Anillos porque habla de elfos, habla de enanos y habla de humanos y las rivalidades que había entre cada una de estas especies. Así como hubo en la del Señor de los Anillos, que aunque todos se unieron para pelear contra el mal, al principio tenían sus diferencias. Entonces yo creo que esa es la parte, tal vez en la trama en la que, o en el escenario en el que ocurren estos hechos, pero es que es la historia, o sea, estamos enfocándonos en dragones, entonces es en épocas medievales, en les antiguas. Entonces yo no lo veo tanto como un Tolkien, mucho menos como un Star Wars, pero tengan les doy la recomendación de que lo lean y que ustedes se hagan su propia crítica sobre este libro, que hay que saber, que hay que entender que este libro lo escribieron a la edad de 15 años, entonces claro que lo recomiendo para niños, a jóvenes y a los que nos gusta la fantasía. Es un libro sobre dragones, yo nunca había leído sobre dragones, había visto muchas películas y me habían gustado, pero un libro en sí de dragones nunca había leído, entonces me gustó la historia. ¿Cómo empieza esta historia? Bueno, empieza con Eragon, que tiene 15 años, que necesita cazar animales, necesita cazar su comida para el invierno del que van a enfrentar, pero en lugar de cazar se encuentra con esta piedra preciosa que decide venderla para tener sustento para su familia. Entonces al momento de querer venderla no la puede vender porque nadie la quiere, porque la cazó en un lugar donde todo el mundo piensa que está hechizado ese bosque. Entonces va a una caravana de comerciantes y descubren que la piedra ni siquiera se puede romper, o sea, tratan con todos los medios de romperla y resulta que es más duro que un diamante. Entonces el niño todo ahí alicaído va en busca de un cuentacuentos que se llama Brom, y él les empieza a contar historias sobre dragones y demás y se va a su casa. Esa noche empieza a ver ruidos extraños y se despierta y nadie más hace ruidos y se vuelve a quedar dormido, se vuelve a despertar con los ruidos. Resulta que esa piedra preciosa no era tanto una piedra preciosa, era un huevo dragón. Y entonces ahí comienza la historia, el primer contacto que tiene el niño con este dragón. Es muy bonito porque se crea esa conexión, que es una conexión mental. Aquí fue donde yo hice una comparación con el libro que comentamos, yo creo las primeras semanas, que era el libro de Robin Hood, de Aprendiz de Asesino, que no sé si se acuerdan que de lo de la maña y demás, que tenía el poder de comunicarse con los animales. Bueno, así fue como se crea esta conexión entre el dragón y el niño. Entonces me gustó esa conexión. El punto malo que yo le vi a esta historia fue que al momento de empezar sus aventuras, de ir a buscar venganza por los asesinos de su familiar, conoce todo el país, recorre todo el país en el que vive este Eragon, pero era demasiada información. A
Al contrario de Tolkien, no hace las descripciones tan detalladas, que Tolkien eran como 5 páginas de descripción de un paisaje. Bueno, aquí no era tan exagerado, era más tranquilo la descripción, pero sí fue muchos lugares los que visita. Entonces llegas a la tercera ciudad y ya se te olvidó cómo se llamaba la primera ciudad en la que vivía. Entonces sí siento que saturó mucho la información. Quería el autor, yo creo, que conociéramos el lugar en el que se desarrollaba su historia, pero sí se me hizo muy saturado. Mi punto bueno que me gustó es la relación que se arma entre la dragona y entre el jinete. Esa relación de que casi parecía su mamá a veces, parecía su hermana, parecía su novia. Hay momentos en que se celan, en momentos en los que se pelean, en los momentos en que se conmueven. Es muy padre esta relación, entonces ese fue mi punto bueno. Como les digo, va dirigido más a un público infantil, juvenil y a los que les gusta la fantasía. No esperen un libro 5 estrellas que les va a cambiar, porque no es así. Estamos hablando de un libro que se empezó cuando el niño todavía ni siquiera había madurado. Entonces a lo largo de esto, que son 4 libros, vamos a ir viendo la madurez tanto de los personajes, de la historia, como del escritor. Entonces yo les doy, pónganle que mi promedio sea 3 estrellas y medias más o menos. De 5. Entonces dense una idea más o menos, dense la oportunidad de leer. Hace mucho vi un comentario de una persona que reseña que no hay libros malos, simplemente no es el momento adecuado para leerlos. Entonces tal vez lo leíste hace 2 años y dijiste, no, es que empecé a leerlo y estaba pésimo, pero tal vez ahora o en un futuro la vuelvas a leer y te guste. Entonces dense la oportunidad, lean libros, y les recomiendo mucho la saga de Eragon, que yo ya terminé el libro. Entonces este fin de semana voy a ver la película después de 6 años. Al fin me voy a dar la oportunidad de leerlo. Entonces esta fue la reseña de esta semana, espero que les haya gustado, que si vieron la película, lean el libro, si leyeron el libro, vean la película. Y los otros libros también, denles la oportunidad a Christopher Paolini, porque todo el mundo podemos cumplir nuestro sueño si lo queremos. Entonces, abrimos el baúl de esta semana y la reseña y el libro que vamos a leer es... ¿Hay emoción? Esta noche dime que me quieres, del autor Federico Moxia. ¿Quién es Federico Moxia? ¿Se acuerdan 3 metros sobre el cielo? Sí. Bueno, él es el autor de esa historia y de muchas otras historias más. Entonces, va a ser nuestro libro extranjero de la semana. Espero que les guste. Estos libros son románticos, entonces habrá que ver de qué trata. Yo no solamente he leído los de Perdona si te llamo amor, Scusami ti chiamo amore. Es lo padre de este hombre, que tiene muchas frases, tiene muchas canciones en italiano y les va a gustar. Hubo un momento en que yo me quedé traumada con las canciones de Tiziano Ferro gracias a este hombre. Entonces, muchas frases, les va a gustar mucho este libro, dense la oportunidad. Sería todo por hoy, nos leemos en la próxima.